Pero además, en la mirada histórica, reivindicar a la AAA, yo nunca lo había visto, ¿no? He visto gente que ha reivindicado a Videla, a las parapoliciales que manejaba López Rega, es decir, reivindicar al loperreguismo, y de ella, yo no puedo creer su alma. O sea, era una mina que era montonera, y ahora de repente está validando los tipos que asesinaban ilegalmente a sus compañeros, pero es una cosa pero como... además... Y además se suponía que era una agenda de Victoria Villarruel y... además, ella celebrando al tipo que mataba a sus compañeros. Eso es lo impresionante. Bueno, esto es así, vamos a contar esta historia. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, exmontonera, le repuso el nombre de Villar a la escuela suboficiales de la Policía Federal. En un discurso que quiero hacer escuchar, y después vamos a contar quién es Villar, porque es realmente muy impresionante lo que pasó. ¿Y el nombre de que sacó? El nombre era de Pirker. Era el que democratizó la policía con Alfonsín. Y lo borró y puso el nombre de Villar. Escuchala, Patricia, a ver. Les guste o no les guste, Villar fue asesinado. Y fue asesinado en la violencia de los 70. Y fue asesinado sin capacidad de defensa. Y por eso, nosotros, así como reconocemos siempre, cada vez que comienza un acto, a los muertos en cumplimiento del deber, no queremos que la ideología antipolicía sea la que domine las escuelas y que puedan volver a tener los nombres de aquellos que fueron asesinados por ser policías. Estamos cambiando una filosofía, de la filosofía que regía en nuestro país, donde siempre el victimario era el policía y la víctima el delincuente. Lo dimos vuelta. Bueno, a ver, vamos a reponer la historia de Villar porque es muy relevante en todo esto. Villar era un policía que desde muy temprano fue, entrenado en las técnicas de contrainsurgencia para combatir a las guerrillas, ¿no? Y muy tempranamente se convierte en una especie de cruzado que choca con fundamentalmente montoneros. En un momento, después de que un grupo de guerrilleros que estaban presos en el penal de Rawson, fuga de Trelew, algunos poquitos logran escaparse, a los que se entregan finalmente los asesinan, y como los ejecutan, lo que se llama la masacre de Trelew, dos de esos militantes montoneros asesinados después del intento de fuga son velados en un local del Partido Justicialista acá en la Ciudad de Buenos Aires. Como todavía era la dictadura de Lanusse y Villar era comisario en la época de la dictadura de Lanusse, se presenta de manera muy prepotente y termina para prohibir el hecho que el velatorio se convirtiera en un acto político y reprime y se lleva los cadáveres de las víctimas de la masacre de Trelew. Después, cuando Perón gana la tercera presidencia... López Rega lo pone como jefe de policía. Perón. Bueno, Perón y López Rega. Perón. No. Perón directamente. Perón lo pone de jefe de la policía. En ese momento lo pone de jefe de la policía y hasta ese momento había otro jefe de la policía que cuando López Rega tenía las patotas que iban a formar la AAA, funcionaban originalmente en el Ministerio de Bienestar, ¿cómo se llama? Bienestar social. Sí, de Bienestar Social. El primer policía que tenía Perón se negaba a darle zonas liberadas y a coordinar el trabajo de esos excomisarios que estaban amparados por López Rega con las listas negras, asesinando adversarios políticos y demás. Adversarios, senadores radicales, artistas y demás. La cuestión es que en ese contexto, cuando llega Villar, empiezan a trabajar, si bien tenían algunos conjuntamente con celos personales, empiezan a trabajar conjuntamente y efectivamente la AAA se convierte en una fuerza parapolicial con toda la cobertura de la policía, las zonas liberadas y demás. Matando a los compañeros de Patricia. Entre otros, porque además... Está bien, pero que Patricia... En las listas negras de la AAA estaban todos los jefes montoneros, todos, entre otros. Y todos los intelectuales, que eran montoneros y periodistas. No era un policía que cayó en cumplimiento del deber. Cae asesinado por montoneros. Ahí voy. Entonces, lo reponen ahí y después hay otro episodio en el cual Isabel, ya muerto Perón, cierra el diario Noticias, que era un diario con financiamiento de los montoneros.
Villar va personalmente a cerrar el diario. Cuando va, le dijo, yo tengo un ataúd para cada uno de ustedes. Y ahí le contestan, y nosotros tenemos uno para vos. Y lo matan. Lo matan de una manera bastante era un tipo muy custodiado, pero le gustaba navegar en el Tigre. Con su mujer solo, era el único momento en el que estaba solo. Entonces un buzo mete un buzo de montoneros en una operación que hacen, le meten un montón de trotil debajo del lugar. Lo hacen volar por el aire. Claro, es una escena increíble porque estaban los 500 custodios que él tenía, quedan en tierra, mientras lo ven empezar a navegar y vuela por el aire y lo matan a él y a su mujer. Entonces, efectivamente Villar, en ese momento fue uno de los crímenes más, todavía gobernaba Isabel, fue uno de los atentados que mayor repercusión tuvo porque mataron al jefe de la Policía Federal, que además era muy cercano a López Rega, era la tercera persona en importancia, Tremendo. sobre todo en el esquema de la represión ilegal de la AAA de ese momento. Patricia, cuando dice hay que reponerle el nombre en la época del kirchnerismo, le sacan el nombre de la escuela suboficiales de Villar y se lo cambian por Pirca. Y entonces Patricia Burrich, cuando dice que lo mataron sin defensa y que es un discurso antipolicía, el mensaje que ella le está dando a la policía es que está bien torturar, hacerse listas negras, asesinar, que el trabajo del policía, ¿viste la idea de que el policía siempre tiene razón? O sea que lo que ratifica de manera muy emblemática, porque es Villar nada pero además menos. uno puede repudiar a la guerrilla sin reivindicar a la AAA. No, pero Es decir, ¿qué le dice a la policía? A mí lo que me entiendo, preocupa entiendo. es ¿qué le Entiendo. estás diciendo a la policía? El tipo era torturador, cubría asesinatos, listas negras, no sé qué. Ese es el trabajo de la Ahora, policía. pero además, en la mirada histórica, reivindicar a la AAA, yo nunca lo había visto. ¿No? He visto gente que ha reivindicado a Videla, a las parapoliciales que manejaba López Rega, es decir, reivindicar al loperreguismo. Y de ella, yo no puedo creer su alma. O sea, era una mina que era montonera. Y ahora de repente está validando los tipos que asesinaban ilegalmente a sus compañeros. Pero Sí. es una cosa Pero como... además el salto de reivindicar a Chocobar, que hace un exceso claro, de es otra legítima cosa. defensa, a reivindicar la previa de Villar, porque se convierte en una víctima de otra cosa, montoneros. claro. No, pero y además el mensaje, bueno, yo quedé realmente de A ver, una déjame pieza. cerrar con...